la época prehispánica, colonial, sobre temas de la historia de los pueblos de la cuenca, que está insertado la provincia de Chaco. La exposición inicia con dos láminas. La primera que aborda el tema de los escritores, quienes escribían estos manuscritos, y son los Tlaquiloque, y es un fragmento que alude un poco al compromiso de esos personajes para escribir, para registrar los testimonios. Está escrito en náhuatl y en mixteco, y estas tres lenguas de diferentes etnias, y era una región multicultural. Otomíes, náhuatl, mixtecos, entre otros. Luego tenemos lo que es testimonios administrativos, históricos, sociales, etc. Entonces, esa lámina es la que aborda el tema de la escritura y sus escritores. Luego tenemos estas cuatro láminas que hablan sobre la región. Una mirada al territorio, la primera cartografía, y el final es una de principio y fin, siglo XVI, siglo XVIII, para ver los cambios que se dieron en la región, y todo esto enmarcado dentro de lo que es la región de Chalco, que era conocida como el Chalcayote. El Chalcayote es lo que identifica a los pueblos de la región de los volcanes. Continuamos con algunos ejemplos de las migraciones. Estos materiales son pertenecientes a diferentes fondos, a la Biblioteca Nacional de Francia. Estos tres están resguardados en la biblioteca del Museo de Antropología. Y continuamos con un mapa que está en manos de particular, pero que es una de las joyas documentales, que aunque se refiere a la región de Cautincha, la región poblana, ahí está presente la región de Chalco. Son las migraciones. Entonces, el tema de las migraciones y los pocos datos que tenemos sobre los grupos migrantes para esta región nos los dio Chimalpaina. Entonces, uno de los primeros grupos que llega al territorio son los totolimpanecas, y en la lámina de la historia tolteca chichimeca aparece este elemento que es el totoli y el grifo del Chalcayote. Como el espacio pues nos requería montar una fotografía distinta a la que se acostumbra, pues de ahí también tenemos que regresar a la mirada de los pueblos de Vindobonensis y el Códice Huamantla. En el Códice Vindobonensis aparecen 4 promontorios. Entre estos está registrado el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, la Matlalcueye o la Malinche y el Pico de Orizaba. Entonces, en esta síntesis tan forzada, tenemos una noción del territorio vista desde la Mixteca, ¿sí? Y en esta otra, que es el lienzo de Huamantla, está integrado por varios fragmentos, y que pues, rebasa más de las dimensiones de esta pared. Es un códice hecho en papel amate. Solamente tomé un fragmento, que es la representación de la Sierra Nevada. Entonces la idea es que el público se vaya identificando con la iconografía y vaya identificando el paisaje. Pues aquí está representado el Popocatépetl. A partir de esto vemos la relación de Chalco con una región vecina, que es la Coluaca, y tomamos el códice de Tepezpan, es el original y una copia, y luego se miran el códice Xolo, donde aparece Chalcoatenco y todo lo que era el señorío de Chalco, la modificación del entorno natural con el sistema de chinampas, y aquí está presente pues, lo que es la historia de Chalcoatenco, los conflictos bélicos. Entonces, de ahí volvemos a movernos hacia esta sección, donde el tema es la conquista. Para eso tomamos las láminas del Códice Mendocino, y se tomó este fragmento de una de las láminas para indicar
la presencia de los mexicas en este territorio y todo lo que fueron las conquistas desde la época de Mitziliwi, Chimalpopoca, Ixcol, hasta llegar a Moctezuma. Entonces es un largo periodo que va de 1410 a 1465 y en cada una de ellas se van indicando el avance del imperio mexica sobre los diferentes territorios. Para los mexicas era muy importante la conquista de Chalco, porque una vez dominado este territorio, se tenía el paso libre hacia la región mixteca, hacia la montaña de Guerrero y hacia regiones más lejanas. Entonces, los chalcas fueron uno de los pueblos más rebeldes que no fue tan fácil someterlo, y más de 50 años fue posible hacerlo gracias a la desarticulación de los altépetos. Entonces aquí está una lámina muy significativa porque es en la época de Chimalpopoca cuando los chalcas se rebelan, y la rebelión ocurre en la zona lacustre, dentro de los que están incluidos Ayotzingo, Zompa, Mixquic, entre otros. Entonces se describe parte de lo que es la lámina, se hizo la paleografía para que el público se vaya empapando de estos materiales, y se decidió colocar una imagen de este tamaño para que tuvieran una mejor visibilidad. Entonces todo esto corresponde a las diferentes expediciones, a las diferentes conquistas, y en cada una de ellas va apareciendo Chalco, ¿sí? Nuestro tema de interés es la conquista. Ahora, si ustedes ven, para que un público de niños pueda interesarse y hacer una aproximación a la forma en que se escribía, pues hay símbolos, convenciones, como por ejemplo este templo con el techo derrumbado, que es el símbolo de la conquista, es el símbolo del dominio. Y los pueblos tenían como hábito, cuando sometían a una población, lo primero que era tomar a los prisioneros del cabello, cortarles el cabello para indicar que eran esclavos. Entonces, es la forma de sintetizar pues, lo que fue un largo proceso. Y dentro de estos, bueno, cuando tengan tiempo de hacer un recorrido tranquilo, pues van a ver las conquistas de Coixtlahuaca, de Mamalhuastepec, de Tenango, entre otras. Todo esto se ha estudiado hasta el cansancio, pero a mí lo que me interesaba era enfocarlo hacia la región de Chalco. De ahí, de esta visión de política, tenemos algunas escenas y tomamos dos ejemplos, que es el Códice Azcatitla y el Teleriano Remensis, y una copia del Vaticano. Y dentro del Códice, el Azcatitla, es muy interesante porque es de los pocos materiales donde aparece la conquista de Chalco y también la presencia de Chalcoatenco como uno de los protagonistas en esta serie de conflictos bélicos. Hasta esta sección, donde vemos aquí es muy interesante mostrar cómo el mundo indígena no tenía un rigor en cuanto a llevar un registro minucioso de las fechas. Y mostramos, por ejemplo, la derrota de Chalco en 1465, pero en un códice tardío, quizás la memoria les falló o llevaban otra contabilidad, se representa igual la conquista de Chalco, pero 3 años después. Entonces, esto es lo que hay que ir visibilizando y mostrando al público para que reflexione acerca de la historia. Y concluye esta parte de prehispánica con los tributos impuestos por los miembros de la Triple Alianza a la provincia de Chalco. Son dos láminas significativas, una de ellas la imposición de calpisques en puntos estratégicos de sus áreas de dominio, y uno de ellos es la imposición de un calpisque en Chalcoatenco. Un calpisque era como un administrador que se encargaba de supervisar que llegaran todos los tributos a este lugar
y enviarlos a la Ciudad de México, pero también era el que enviaba las tropas que estaba al tanto. Era un militar que tenía una gran capacidad estratégica. Y el punto que donde se estableció el Calpisque era en Chalpatenco. En esta región se establecieron dos áreas de calpisques, en Coatepec y en Chalpatenco, por ser zonas estratégicas. Y culmina entonces esta sección con los tributos que se le imponían a la provincia de Chalco. Vemos algunos pueblos, el glifo de Chalco, y algunos pueblos o lugares que tributaban al Imperio Mexica, y toda la producción consistente en trojes de maíz, frijol, chía, entre otras cosas, trajes de guerra, escudos y una gran cantidad de mantas. Entonces, esto nos da una idea de la riqueza productiva del territorio y lo que requería el Estado mexica. De ahí tenemos que volver a esta parte donde aparece la presencia de los españoles, su paso por la Sierra Nevada, en un punto que era conocido como Nepomucalco, el lugar del contadero, y que más tarde Cortés lo resignificó como el Paso de Cortés. ¿Sí? En la parte baja se ven los augurios y pues lo que nos narró las crónicas españolas, el temor de Moctezuma de que llegaran los españoles y el envío de emisarios para que los detuvieran en la Sierra Nevada. Y la otra lámina pues es la composición de los ejércitos españoles, entre los cuales lo que me interesó destacar, aunque aquí es una visión desde la perspectiva de los cronistas, de la historia triunfante, aquí falta la presencia del contingente indígena, que fue numeroso y que buena parte de la conquista se debió al apoyo de cepualtecas, tlaxcaltecas, chalcas, etc., ¿no? Pero además hay otros elementos, que es la presencia de perros, y traían perros adiestrados que utilizaban para la guerra. La cantidad de perros que se enviaban pues era tremenda, iban directo al cuello de los indígenas, y esta táctica se utilizó durante toda la época colonial. Tenemos una gran cantidad de códices conocidos como de aperreamiento, donde se ven estas escenas pues, terroríficas, ¿no? Y para fortalecer esto, pues tomamos una lámina de lienzo de Tlaxcala, donde aquí sí vemos el protagonismo de los tlaxcaltecas, su presencia como partícipes de este trabajo. Cortés, con el auxilio de los tamemes, aquí no se representa como un ejército, lo era, y estas puertas que significan la entrada a la provincia de Chalco. Interesante porque si vemos en todo lo que es la iconografía, el Códice Xolotl maneja una iconografía de Chalco, cómo se representa, con una joya. La visión mexica aparece como el Chalchihui, que es una herencia del mundo mixteco-zapoteco, y aquí volvemos a encontrar esta joya, es el sartal, un Chalchihui, para indicar que se trata de Chalco. Pero aquí también hay una doble significación, porque Chalco se puede leer como Chal con X, Chal. Mi apellido es Chalpa, sería sobre la arena. Entonces aquí tenemos Chalco como una joya, como el Chalchihui, pero también Chalco como el lugar de arena. Entonces todo esto hay que trabajarlo bastante. Traídas por los españoles, que fueron pues uno de los ataques más severos, más que el conflicto bélico. Después de la caída de México Tenochtitlan, los primeros brotes de viruela se dan en la Ciudad de México, y de ahí pasan a la provincia de Chalco, donde hubo estragos tremendos. Se acabó casi con todos los señores principales, murieron a causa de la viruela y el sarampión,
Y durante los primeros años del siglo XVI se establecieron hospitales para atender estas enfermedades. Aquí en el Códice Osuna, que está en Osuna, en España, aparece la representación de un hospital, una puerta de un hospital, un enfermo, y en la palabra Kokovsky. Todavía en el imaginario popular tenemos el empleo de ese término, cuando las mamás, sus hijos no se quieren dormir, les dicen o te callas o ahí viene el coco, ¿sí? Entonces, ese término de coco viene precisamente de esas grandes epidemias que se dieron durante la época colonial y el siglo XIX, y que de inmediato cuando escuchaban ese término, pues la gente hacía lo que ahora estamos haciendo, cubrirnos, ir a abandonar los lugares, las casas se encalaban para acabar con los virus, etc. Y en un manuscrito está representado el año de 1570, la fecha, y ahí está indicado uno de los periodos más agudos, que es el Cocolistri, que ocurrió entre 1570 y 1580. Más de la mitad de la población indígena desapareció, y tanto en esta región como en otras, pues los pueblos quedaron casi abandonados. Pasamos a la cabecera de Tlalmanalco. La provincia de Chalco estaba organizada en torno a 4 altepen, que eran Amecameca, Chimalhuacán, Chalco, Tenango y Tlalmanalco. Y Tlalmanalco fue la sede del poder colonial. Ahí se trasladó el poder temporal de la provincia, y lo que es interesante es que el glifo emblemático de Chalco se colocó en la cabecera de Tlalmanalco. Entonces vamos a ver un juego muy interesante de lo que es el significado de la toponimia y cómo se va trasladando de un lugar a otro. Ese glifo correspondía a todo un territorio, después se hizo exclusivo de la cabecera de Tlalmanalco, y más tarde, cuando Chalco emerge como municipio, se lo adjudica y se lo apropia como parte de su identidad. Bueno, es parte de la historia boliviana. Entonces, no tenemos dos láminas relativas a la evangelización. Son materiales inéditos que hablan sobre la evangelización, la presencia de Fray Martín de Valencia en el territorio. Y me interesó destacar esto porque Fray Martín de Valencia tuvo un papel muy importante en la provincia de Chaco. Él se colocó la sede de su trabajo espiritual en Tlalmanalco, y a partir de ahí inició un recorrido por todo el territorio. Y a la vida de Fray Martín están vinculados 3 sitios: Tlalmanalco, Amecameca y Ayotzingo. Tlalmanalco porque era la base de su trabajo espiritual, Amecameca porque era el sitio a donde iba a meditar, y ahí hay toda una leyenda, una tradición sobre el Cerro del Sacromonte. Y en este códice lo que es muy interesante es que aparece la labor de Fray Martín, está una cruz y está el embarcadero de Ayotzingo. No tenemos otro material que nos muestre esta escena. A la labor de los franciscanos, pues empezaron otras tareas, y tomé una lámina del manuscrito de Glasgow para mostrar el trabajo de la evangelización, la quema de los acervos documentales, la quema de ídolos y todo el trabajo que realizaron los frailes. Entonces tenemos una historia de variopinta en la que están por un lado los que defienden el trabajo misional, y por otro los que exaltan toda esa destrucción que hubo de la memoria indígena. Y de ahí pasamos a la organización de la cabecera de Tlalmanalco. Aquí pues me di a la tarea de recopilar en muchos documentos
los barrios que integraban la cabecera de Tlalmanalco, un glifo que se atribuye a Tlalmanalco, que tengo mis dudas, pero lo que es interesante es que se va integrando una iconografía de todos los topónimos de los barrios, pueblos sujetos a Tlalmanalco. Y en esta imagen vemos una visión de lo que era el territorio que administraba Tlalmanalco. La época colonial, el dominio de una jurisdicción no era como ahora que tenemos una delimitación territorial. Entonces había una intersección de un control sobre territorios entreverados. Tlalmanalco tenía jurisdicción en Ozumba, en toda una parte de Amecameca y todos los pueblos de la zona lacustre. En el mapa de Uppsala, aquí se puede ver una mirada hacia lo que es la provincia de Chalco y la cabecera de Tlalmanalco. Aquí aparece Chalco. Nos vamos acercando poco a poco. La parte religiosa, que es el curato de Tlalmanalco, en el siglo XVIII, cómo estaba estructurado, y volvemos a encontrar esa idea de entreveramiento. Todo eso para avanzar hacia lo que es Chalcoatenco. Igual aquí pues, hemos estado trabajando la iconografía y se representa el glifo de Chalcoatenco. Chalco se representa ya sea con el chalchihuitl, pero también con esta joya. Y lo que es interesante es este complemento. El atl es agua y tentli es labio o borde. Entonces, en el borde del agua. La toponimia estaba en íntima relación con las características del entorno. Entonces, no había nada que se hiciera sin sentido. Colores, formas, todo tenía un significado. Por eso la escritura indígena es intlili, intlapali, el rojo y el negro, porque a través de la pintura se escribe la verdad. Este material también es inédito y representa lo que es parte de, bueno, aquí lo que recorté fue un fragmento de la jurisdicción de lo que ahora es el municipio de Chalcoatenco. Está representado también Santiago Chalco y algunos pueblos. Señala que es un material de la época colonial. Yo tengo mis dudas porque San Martín Jico no existía en la época colonial. Entonces, el que existía era el San Miguel Jico, y San Martín es una fundación del siglo XIX. Entonces, pues estos códices hay que analizarlos más y ver la época en que fueron elaborados. La importancia de Chalco está en su posición estratégica como embarcadero y la disputa que hubo entre Chalco y Ayotzingo por intentar el control del comercio. Ayotzingo en la época prehispánica era el embarcadero más importante y en la época colonial Chalco empezó a despuntar paulatinamente hasta desplazar a Ayotzingo y marginarlo. Y junto con esto, entonces con el control del comercio, el mercado fue muy importante. El tianguis de Chalco emerge desde la época colonial como un espacio de intercambio comercial fundamental para la región. Un tianguis no lo podía tener cualquier pueblo, ¿sí? Entonces solo lo tenían las cabeceras. Y el tianguis de Chalco se le otorgó a medida que Chalco fue emergiendo como un pueblo importante y adquirir el estatus de cabecera, que fue ya muy tardío. Pero lo que es muy interesante es que el tianguis era un espacio de intercambio y estaba regulado. Todos los pueblos que empiezan con T quiere decir que su sustento, en su suelo hay piedras, ¿sí? Está Temamatla, que es en la escalera de piedra, Tenango, en la muralla de piedra, Tepopula, donde abundan, donde está el montonal de piedras, en fin.
Y cuando no hay el término petra, también hay otro elemento que está vinculado con los materiales pétreos, que es el shali, es la arena. Finalmente pensemos en los ríos, que hay materiales pétreos. Estas dos imágenes nos permiten ver el sustrato material y lo que los pueblos de esta zona utilizaron materiales para la construcción de sus casas, los tecorrales, para sus edificaciones, etc. Entonces, pensar en los pueblos coloniales de esta región es pensar en pueblos hechos de piedra que lamentablemente pues ya se han extinguido. Nos quedan muy pocos ejemplos de esas casas que predominaban en Tezompa. Y así como en Tezompa había este tipo de construcciones, en otros pueblos se utilizaban la madera, el adobe, diferentes materiales, y en eso estribaba la riqueza de los pueblos, no en uniformarlos, sino en dejarles esa identidad urbana, esa visión paisajista. Entonces, estas dos visiones son de un fotógrafo francés que llegó a México en el siglo XIX, Briquet, que estuvo trabajando a las órdenes de Porfirio Díaz y que nos dejó espléndidos materiales fotográficos que dan cuenta de la vida cotidiana de los pueblos. Una mirada al territorio para ver otros elementos de la región, como son los manantiales. Y dentro de esto destaca este mapa donde aparecen Popocatépetl y Iztaccíhuatl, pero sobre todo los recursos que permitían la alimentación de los lagos, que nos lleva, explicamos el significado de los avillaris, su representación, y cómo en la época prehispánica y en la época colonial se siguió utilizando este recurso iconográfico para mostrar estos manantiales. Y en este mapa de Ildefonso y Lestroza aparece representado Chalco, Huizilcingo, Ayotzingo, la hacienda de Ahuehuete, Mixquic, Tetelco, y en todos ellos aparece un ojo, ¿sí? Y de ellos sale un chorro de agua. En esta región estaban vinculados con los tenancas, uno de los tantos grupos que llegaban del siglo XVI, y en este mapa de Cuauhtincha aparece una migración de los grupos toltecas chichimecas, pero lo que es interesante es que hacen un recorrido por el territorio. Tenemos como fondo el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, pero en este recorrido aparece Mixquic, aparece Tláhuac, que es el lugar del excremento, y luego aparece un ojo de agua, un manantial, y sobre ese una tortuga, es Ayotzingo. Entonces aquí tenemos otro glifo importante. Ya cuando se haga en Ayotzingo, pues lo tomaremos para destacar este material. Luego tenemos un montículo, un amontonamiento de piedra que puede ser Tepopula, luego Metla, hasta llegar a Ecatzingo, para avanzar al lado de las Amilpas, la región de Chalcatzingo. Fragmento dedicado a Fray Martín de Valencia, trabajo en esta región, en Mixquic y en Ayotzingo. Y luego en esta sección aparece por primera vez representado Tezompa con sus dos santos patronos, San Juan y San Pedro de Tezompa. Originalmente en los documentos tempranos siempre se registra como San Pedro, ¿sí? Y no sé en qué momento aparece la presencia del patronazgo de San Juan, pero tiene que ver mucho con una tradición que existe en toda esta región, que es el culto a los dioses pluviales. Tlaloc es amo y señor, junto con Tezcatlipoca, en toda esta región. Y aquí muy cerca, en Pocotitlán, pues hay una gran cantidad de petrograbados asociados con el culto a Tlaloc. Entonces, para desplazar a Tlaloc se tenía que traer otra imagen pluvial, y qué mejor que San Juan Bautista para construir este binomio. Esa es una hipótesis que hace falta comprobar. Y se representa aquí San Pedro con sus distintivos,
la llave, el libro, junto con San Pablo, que son los pilares de la iglesia, el principio y el fin, el curato de Mixquic, con dos pueblos nada más que administraba Tetelco y Tezonpan, y de ahí pasamos a un material temprano, aquí se ve la fecha de 1532, y se representa el deslinde de tierras entre los pueblos de San Andrés Mixquic, San Pedro Tezonpan y San Nicolás Tetelco. De este mapa, precisamente, bueno, es parte de toda una tradición, los pueblos ante la defensa de sus tierras, y este mapa corresponde precisamente a ese trabajo que se continuó en el siglo XIX para elaborar estos materiales. Les enseño que este tipo de materiales los tenemos en una gran cantidad, tanto en esta región, en el Ajusco, en la región de Puebla y en el Valle de Toluca. La exposición concluye pues, con lo que es la cruda realidad a la que nos enfrentamos. En el siglo XIX se inició la desecación de los lagos, y hay un fragmento de Orozco Iberra en el que da su punto de vista sobre lo que estaba ocurriendo en esta región. Entonces, el fragmento es muy elocuente y nos hace, pues ahora sí que sentir qué es lo que estaba ocurriendo ya en el siglo XIX con la desecación de los lagos, que dice: las grandes poblaciones de las orillas de los lagos se han convertido en miserables villorías, habitados por una raza degradada, así en lo físico como en lo moral. La naturaleza misma, al parecer inmutable, ha cambiado de aspecto. México está seco, las lagunas se estrechan, perdiendo su antigua belleza y convirtiéndose así en charquetales. La vegetación desaparece, el suelo se impregna de sales propias al cultivo, el aire se encarga de miasmas pútridos. Cuánta sangre vertida, cuántas lágrimas derramadas, cuánto de dolor y de amargura devorado por 6 generaciones. No sabemos nosotros si la civilización vale el precio a que la paga la miserable humanidad. Y esos eran apenas los inicios del siglo XVI, antes que llegara Noriega y acabara con el lago de Chalco. Y lo que ahora estamos viviendo es un problema tremendo de deforestación, contaminación, fraccionamiento de los ejidos que están en manos de los acaparadores, de los fraccionadores, que sin conciencia están destruyendo pues, lo que es el patrimonio de esta región, que otrora fue, pues ahora sí que el Chancayo, una gran región de recursos abundantes que han desaparecido. Más o menos esa es la visión que tenemos de la exposición, y a la que pues están invitados todos los habitantes, la gente de otros lugares. Pero me siento muy transformado cuando me pongo a bailar un son.